bienvenidos a esta exposición. Nosotros somos el grupo D y vamos a estar conversando sobre lo que son las actitudes. En este momento les habla Ani Villamizar y soy estudiante de psicología. Y comencemos. Bueno, las actitudes básicamente son reacciones que se pueden dar de dos formas, de forma positiva y de forma negativa. Estas reacciones se hacen a objetos o a personas según nuestras creencias, según nuestra percepción de ellas, cómo hayamos sido criados, cómo hayamos sido formados. De allí va a depender nuestra percepción y nuestra creencia sobre dicho objeto o persona. Y bueno, la verdad es que las actitudes son como un filtro de cómo los seres humanos ven la realidad, ven su entorno y su medio ambiente. Bueno, y las actitudes son sumamente importantes, nos decía Alcántara en 1992. Él nos decía que las actitudes son un sistema fundamental que nos hace ver, nos hace determinar la relación y conducta que tienen los seres humanos con el medio ambiente. De igual forma, se dice que las conductas son como el mapa que utilizamos todos los seres humanos para ir por el mundo. Y existen algunas preguntas como ¿cómo se forman las actitudes? Bueno, fácil. Tenemos algunas teorías. Una de ellas es la teoría del aprendizaje, que siempre la escuchamos. Y esta teoría básicamente es que al aprender recibimos nuevos conocimientos y los desarrollamos en ideas, en sentimientos, en conductas asociadas a nuestro aprendizaje. Y otra de las teorías es la teoría de la consistencia cognitiva. Y esta trata de relacionar nuevas actitudes e informaciones con lo que ya conocíamos. Unas preguntas sobre cómo podemos cambiar las actitudes, ¿sí? Existe una teoría que se llama teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría es de Leon Festinger, que más o menos salió en 1962. Esta teoría tiene dos partes. Una es la naturaleza cognitiva y la otra es la naturaleza afectiva. En la naturaleza cognitiva se utiliza en las personas que ya están motivadas, las personas que ya saben qué es lo que quieren y estos resultados tienden a ser duraderos. Y existe otra que es la de la naturaleza afectiva, que se intenta producir, se intenta ir en contra tal vez de los sentimientos, pero mediante algunas claves que pueden dar los psicólogos, y siempre el cambio de esta es temporal. La mayoría de personas tienden a recaer en sus viejas actitudes. Bueno, vamos a estar escuchando a nuestra querida compañera Joana. Ella va a continuar con el tema y vamos a aprender mucho sobre las actitudes. Buenos días, mi nombre es Joana Terán y yo les voy a hablar sobre la relación entre la actitud y el comportamiento. Al ser la actitud la predisposición que se tiene a aceptar, rechazar ciertas ideas, escenarios, incluso ideales, valores, no es de sorprender que afecte directa o indirectamente al comportamiento y reacciones de las personas. Por ejemplo, si se tiene una actitud de aceptación hacia los animales, ante la presencia de uno, lo más probable es que haya una emoción de tranquilidad, serenidad o incluso indiferencia, mientras que por otra parte, si la persona tiene una actitud de desprecio o inclusive de miedo hacia los mismos, pues en la misma situación lo que querría normalmente sería evadirla o escapar de ella. Asimismo, si se es de una actitud más pasiva o complaciente, por ejemplo, el caso de alguna discusión o un problema, lo más probable es que se den interacciones o respuestas o propuestas poco conflictivas, poco polémicas y permitan seguir manejando la situación. Visto de esta manera, mientras más fuertes sean las actitudes, pues con mayor frecuencia y mayor fuerza van a afectar a las reacciones y respuestas de las personas. Es en casos como que salgan también los ideales, que también son una gran fuente de lo que forma la actitud. Al salir a discusión o a colación estos temas, es de esperarse también que las personas interactúen y respondan ante estas, incluso si no es la naturaleza normal de una persona llevar la contraria o meterse en alguna discusión por más tranquila que sea. Cuando estos valores, estas actitudes, estos ideales salen a colación dependiendo de la fuerza que se tenga en base a la actitud, mayor será la respuesta y es de esperar que se accionen. Hola, mi nombre es Jenny Piñango. Voy a hablarles acerca de lo que son las
actitudes explícitas e implícitas. Las actitudes, la actitud es una organización relativamente estable de creencias, de sentimientos y de tendencias conductuales a estímulos que estas pueden ser culturalmente aprendidas, organizadas mediante la experiencia y centradas tanto en una persona como en el contexto. En la literatura psicológica existen y se dividen dos tipos de actitudes. Entre estas tenemos las actitudes explícitas y las actitudes implícitas. Las primeras, las actitudes explícitas. Estas se refieren a una evaluación consciente y controlada, personal o compartida, en relación con los estímulos vinculados a eventos aprendidos a hacer y aprendizajes cercanos en el tiempo. En cambio, las segundas, las actitudes implícitas, están más relacionadas, se asocian más al inconsciente y a la intuición. Se producen entre la exposición al estímulo respecto a su evaluación y considerando además las experiencias tempranas y automatizadas. Desde el punto de vista neurológico, las actitudes tienen dos orígenes distintos en el cerebro. Mientras que las explícitas se asocian con las zonas cognitivas, las explícitas están más asociadas a las zonas afectivas. Los estudios a través del tiempo se realizaron más enfocándose en lo que eran las actitudes explícitas. Sin embargo, ya en la actualidad se enfocan más en las actitudes implícitas. Esto se debe también a que, en general, para la toma de decisiones, los aspectos emocionales predominan sobre los racionales, por lo que es esperable pues, que haya mayor validación para predecir los estudios de las actitudes implícitas. Hola, mi nombre es Jenny Arturo y yo les voy a hablar sobre los cambios de actitud. Desde la psicología social son muy diversos los modelos que abordan la temática de los cambios de actitud. Por definición, la actitud es un tipo de predisposición adquirida, relativamente duradera, a evaluar por diversos modelos y a comportarse de manera adecuada según dicha evaluación. Las actitudes se conforman por tres elementos. El elemento cognitivo, que es el de la percepción sobre el objeto de la actitud, y el elemento efectivo, que es el conjunto de sentimientos que generan el objeto sobre la actitud, y el conductual, que es el de las interacciones y acciones comportamentales derivadas de los dos anteriores que nombramos. También vamos a hablar sobre los mensajes persuasivos y su papel en el cambio actitudinal. Estas son usualmente utilizadas para el cambio de actitud, provienen de una metodología directa que parte de un mensaje o de una idea central. Así se ve la eficacia de los mensajes persuasivos y ahí se muestra la capacidad para cambiar creencias o pensamientos ya interiorizados por el receptor mediante un conjunto de incentivos. La elección de dicho mensaje persuasivo resulta bastante relevante, dado a que éste debe producir varios efectos interiores en el receptor, como lo son la atención, la comprensión, la aceptación y la retención. Si no se conjugan estos cuatro procesos, pueden haber consecuencias en el cambio actitudinal. A su vez, dicho proceso cognitivo depende naturalmente de otros cuatro procesos, los cuales son los factores externos. Estos son la fuente de información, el contenido del mensaje, el canal comunicativo y el contexto comunicativo. Ahora bien, las teorías conductuales se basa en la teoría de Iván Pavlov. Él se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Watson fue quien inauguró el conductismo como corriente psicológica, afianzándose en las posturas objetivas en torno a la mente. No negaba la existencia de fenómenos intrapsíquicos, pero sí que estos pudieran estudiarse, ya que no son observables, lo que en cambio sí se puede hacer con la conducta. En este sentido, Watson era el heredero de los estudios de Iván Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Según Watson, la observación y la modificación de la conducta eran la vía de acceso al interior de la mente humana, y no al revés.
Además, únicamente aspirando un carácter objetivo en sus enfoques, podía la psicología abrirse paso entre las ciencias naturales, adoptando de algún modo los pasos del método Y científico. los estudios de la persuasión. Según este enfoque, para que el mensaje persuasivo cambie la actitud y la conducta, tiene que cambiar previamente los pensamientos o creencias del receptor del mensaje. Este cambio en las creencias se producirá siempre que el receptor reciba unas creencias distintas a las de él, acompañadas de incentivos. Muchas gracias por su atención. Ahora viene la siguiente compañera. Buenos días, yo soy María Fernanda de Agostino y voy a hablarles de lo que sería la corriente funcionalista. Esta nació en los años 30 en Inglaterra como consecuencia de varios estudios anteriores de lo que serían las ciencias sociales. Esta estudia la sociedad como estructura y posteriormente, gracias a esta, abrió campo a lo que sería la antropología científica. Entiende la sociedad como un conjunto y entiende sus factores como un mantenimiento del equilibrio y de la regulación y el orden del mismo. A su vez, estudia lo que sería la comunicación de masas, la capacidad de los individuos sociales a crear mecanismos que regulen los conflictos, las normas de conducta como patrón social y la adaptación del ambiente. Propone una serie de teorías que se derivan de otras disciplinas, como sería la teoría hipodérmica, la teoría de los efectos limitados, la teoría matemática de comunicación, entre otras. Entiende a la sociedad como una entidad orgánica con necesidades básicas y fenómenos que se repiten paulatinamente y regularmente. Vamos al segundo punto, que sería la consistencia cognitiva. Esto quiere decir que todos los individuos tratamos de mantener la consistencia en lo que entendemos del mundo que nos rodea. Tenemos una necesidad que es la de integrar nuevos conocimientos a los ya adquiridos sin perder la coherencia. Cuando perdemos la coherencia, nos vemos amenazados y tenemos que utilizar mecanismos cognitivos para explicar la situación y adaptarnos. Esto sucede cuando tenemos creencias religiosas y científicas y tenemos que mantener un equilibrio y coherencia entre ambas. Vamos al tercer punto, que sería el sesgo optimista. Es la creencia a predisponer de resultados positivos. Es decir, que no estamos preparados a inconvenientes inoportunos. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Tenemos el cuarto punto, que sería heurístico de accesibilidad. Quiere decir que entre más fuerte tengamos un conocimiento, más vamos a estar preparados para un evento. Es decir, si tenemos un familiar que tuvo cáncer y otro familiar que tuvo cáncer y nosotros tenemos cáncer, vamos a estar más preparados para esta situación. Efecto crisis. Quiere decir que luego de una situación caótica, nuestra percepción de riesgo se va a incrementar notablemente. Ahora pregunto, ¿qué tan preparado estás para adaptarte a nuevos retos, cambios y alteraciones en tu ambiente? Muchas gracias. Gracias. Bueno, dando continuidad a los cambios de actitudes, nos encontramos con la resistencia a la persuasión, la cual podría verse afectada de acuerdo a las variables del contexto. Existen tres condiciones por las cuales se pudiese dar la resistencia a la persuasión. Una de ellas es las distracciones, que son utilizadas justamente para persuadir a las personas. La otra son las advertencias previas, que pueden dársele al receptor y que pueden ponerlo en estado de alerta. Y la tercera son los estados de ánimo del receptor, que si bien es cierto, pues pueden afectar la decisión o la forma de advertir estos cambios. Otro punto que vamos a tocar acá son los cambios sociales. ¿En qué consisten los cambios sociales? Los cambios sociales se refieren a la evolución de las sociedades. Es un fenómeno universal que se produce a diferentes ritmos, a diferentes velocidades en cada sociedad y corresponde a la variación de las estructuras sociales, de los valores éticos, culturales, de sus normas, de sus símbolos y de sus productos culturales. Y esto se produce a causa de fuerzas internas y externas que afectan la forma de vivir y de ver el mundo de quienes conforman ese grupo social. Sus características son que son temporales, que pueden ocurrir en un entorno específico y que alteran la estructura social. Uno de nuestros mayores cambios sociales es el que se está presentando actualmente con la pandemia mundial, donde cada gobierno tuvo que asumir
diferentes posturas para llevar adelante las sociedades y que éstas no se paralizaran. Asimismo, vamos a hablar sobre el control social. Este es el conjunto de prácticas, actitudes y normas que buscan mantener un orden en las sociedades. Aunque a veces se realiza por medios violentos, también incluyen formas no violentas como la educación, la religión y las costumbres. Aquí entra en juego la socialización, que obviamente mientras más socialización haya entre el individuo y esa sociedad donde se está incorporando, pues más fácil será esa integración y ese cumplimiento y asumir esa cultura como suya. Esto es lo que ha pasado con la migración venezolana, donde ha tenido que asumir y hacer propias culturas en donde se está desenvolviendo. ¿Qué pasa cuando no se logra esta socialización y se debe ir a el control social? Bueno, existen las instituciones del gobierno como la policía, las leyes, los tribunales, que son las que se ocupan de garantizar ese control social. Vamos a hablar también sobre la discriminación y los prejuicios. La discriminación y los prejuicios. ¿Qué son las discriminaciones y los prejuicios? Parecieran términos iguales, pero realmente no lo son. Los prejuicios se refieren a esas actitudes generalmente negativas asociadas con esquemas mentales, con nuestras experiencias, con la cultura, con la sociedad y con el ambiente que nos rodea y con el cual hemos crecido. Incluso la persona podría no ser consciente de ello y se activa de manera automática, ¿ok? Mientras que la discriminación se refiere a acciones negativas en contra de esos grupos de víctimas del prejuicio. ¿Okay? Un ejemplo muy reciente lo tenemos con el caso de Viena, donde hubo un ataque terrorista por temas religiosos. ¿Cómo podemos combatir los prejuicios y las discriminaciones? Bueno, con los contactos intergrupales, donde puede existir cooperación e interdependencia. Eso nos permite hacer afinidad, conocer del otro y, por supuesto, el conocer del otro y el encontrar puntos de encuentro pudiese hacer que disminuyan esos prejuicios y esos actos de discriminación que en algún momento pudiésemos tener como seres humanos. La discriminación disminuye gracias a las leyes y penalizaciones. Sin embargo, existen discriminaciones sutiles que ocurren a diario y que casi que son imperceptibles por la persona que los comete, pero sí por quienes son recibidos. Ahora, ¿por qué ocurren las discriminaciones? Bueno, por la competencia, por el sentido de poder, por la búsqueda de estatus y por sentirse amenazado. ¿Qué pudiésemos hacer para minimizar la discriminación y los prejuicios? Bueno, definitivamente aprender a no odiar es una de las cosas con las que los seres humanos debemos trabajar a diario para ser mejores seres humanos y para ir combatiendo en nosotros mismos, interna y externamente, los prejuicios y las discriminaciones. Creo que así tendríamos un mundo mejor. Muchísimas gracias.